Bien, en este video vamos a ver cómo pasar un complejo, si está dado en forma polar, exponencial o trigonométrica, a su forma cartesiana o binómica. Ya hemos visto en el video anterior cómo pasar de forma cartesiana o binómica a polar, exponencial o trigonométrica. Este sería al revés. Nos van a estar dando el complejo de estas tres formas, es decir, nos van a dar un complejo que tiene como dato el módulo y tiene como dato el ángulo, y nosotros a través de esos dos datos vamos a tener que escribir su forma cartesiana y su forma binómica. Para eso vamos a ver a través de un ejemplo y a través también de una revisión de algunas cosas que podemos llegar a, o tendríamos que llegar a saber respecto de algunos ángulos especiales y regla de signos de las funciones trigonométricas. Supongamos que tenemos como ejercicio, nos dan un complejo y ahora el complejo, en vez de darlo en forma cartesiana o binómica, nos los está dando con forma, por ejemplo, polar, exponencial o trigonométrica. Y ese complejo aparece de la siguiente forma. Por ejemplo, si está dado en forma polar, puede estar apareciendo así: raíz cuadrada de 3, ¿sí? Con el subíndice del ángulo, que en este caso voy a trabajar con un ángulo de 150 grados. ¿Sí? Esto si lo dan en forma polar. Recuerden que forma polar puede estar escrito así o también puede estar escrito de esta forma: raíz cuadrada de 3, punto y coma, y el ángulo. ¿Sí? Esto si nos lo dan en forma polar. Si nos lo dan en forma polar, podemos escribirlo también en forma exponencial, porque usa los mismos datos, o en forma trigonométrica. En forma exponencial sería raíz de 3, ¿sí? Y e a la i y el ángulo. Esta sería la forma exponencial. Y si fuera la forma trigonométrica, estaría dado de esta forma: módulo por coseno del ángulo más seno del ángulo i. Es decir, raíz cuadrada de 3 por coseno del ángulo, el ángulo es 150 grados, más seno de 150 grados i. Esta sería la forma trigonométrica. Recordemos que en general, si uno tiene que representar a este número complejo, el complejo representado tendríamos que agarrar, ¿sí?, un transportador, con el transportador marcar 150 grados, ¿sí? Por ahí, ustedes lo tendrían que hacer en forma exacta, y tomar la medida de raíz cuadrada de 3, que es de 1,7 aproximadamente. Entonces, con alrededor de 1,7, si fuera un centímetro una unidad, estaría por acá. Pero bueno, esta medida no es esta, ¿sí? No es A. ¿Estamos de acuerdo? Sino que lo que estamos diciendo que raíz cuadrada de 3 es esta medida. Nosotros, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular A y tenemos que calcular B. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la medida que nos están dando, que es raíz cuadrada de 3, y este sería nuestro ángulo, que sería 150 grados. El objetivo que es calcular A y calcular B. Observemos que A nos va a tener que dar ¿qué? Un valor negativo, ¿sí?, por donde está ubicado el complejo, y B nos va a tener que dar un valor positivo. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. ¿Cómo hice? Con un compás marqué 150 grados a partir de acá, eso con una línea punteada, y después agarré la regla y tomé aproximadamente 1,7, que es 1,73, y esto continúa, aproximadamente 1,7, y hice este vector. Tomé con la regla 1,7, que no es este. Esto no es de 1,7. ¿Está claro? Acá no lo estoy haciendo a escala, no lo estoy graficando con compás, con transportador, no lo estoy haciendo con regla, pero lo que quiero que interpreten es cómo tendrían que hacerlo si lo hacen con regla y con transportador.
con transportador, buscarían 150 grados, marcarían una línea punteada en 150 grados y agarrarían la regla y sobre esa línea punteada tomarían una medida de 1,7 centímetros. Donde ahí termina, ahí sería el extremo del complejo, ¿sí? Y lo que nosotros ahora vamos a estar calculando es cuál es este valor de la parte real y cuál es este valor de la parte imaginaria, ¿sí? Para calcular A y B, ¿qué es lo que se usa? De estas tres fórmulas de la exponencial, polar o trigonométrica, se usa la trigonométrica. ¿Por qué? Porque si uno aplica propiedad distributiva, va a tener la parte real y va a tener la parte imaginaria. Es decir, que ya que lo tengo escrito en esta forma, ¿cómo sería el valor de A? El valor de A sería raíz cuadrada de 3 por coseno de 150 grados. Esto sería mi A. Y vuelvo a aplicar distributiva y raíz cuadrada de 3 por el seno de 150 sería el valor de B que va acompañado de la I. Ahora bien, el tema es si los resultados que obtengo los voy a obtener en la calculadora en forma exacta o en forma aproximada. Yo quisiera que trabajaran, si es posible, en forma exacta. ¿En qué caso digo si es posible? Porque muchas veces este ángulo, que es 150, se corresponde con algún ángulo del primer cuadrante que son los ángulos especiales. ¿Cuáles son los ángulos especiales? Los ángulos especiales son o 30, bueno, 0 grados, 30, 45, 60 o 90. Si no se corresponde con ninguno de estos, lo que dé la calculadora cuando haga raíz de 3 por coseno de 150 es lo que voy a colocar acá y va a ser la A, y lo que me dé este cálculo en la calculadora va a ser el valor de B y la I. Y es muy probable que esos datos sean escritos en forma aproximada. Pero si el ángulo está dentro de los que se corresponden con ángulos especiales, a mí me gustaría que ustedes obtuvieran la respuesta en forma exacta. ¿Cómo me doy cuenta si está dentro de estos ángulos especiales? Porque si yo tengo 150, tengo que ver qué ángulo del primer cuadrante es el que se le corresponde. Y observen que si hasta acá es 150, ¿cómo calculo este que sería el del primer cuadrante? Si llego hasta acá son 180. Es decir, ¿qué es lo que le falta a 150 para llegar a 180? ¿Qué le falta a 150 para llegar a 180? 30 grados. Conclusión, se corresponde con uno de los ángulos especiales, ¿sí? Es decir, que está dentro de esto. Cuando ocurra eso, si me hubiera dado 20, es decir, si en vez de poner acá 150 hubiera puesto 160, ahí hacen en la calculadora raíz de 3 por coseno de 160 más raíz, después hacen raíz de 3 por seno de 160 y colocan las respuestas aproximadas de esos valores. Pero si da dentro de los ángulos especiales, como dije, vamos a tratar de que la respuesta sea en forma exacta. Y ustedes me dirán, ¿cómo lo voy a hacer en forma exacta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primeramente, recordar la tabla. La tabla esta nos da resultados exactos del seno y del coseno para estos ángulos, ¿sí? ¿Cómo se calculan los valores exactos? El truco es, primeramente, se enumera desde el 0 en adelante. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven? Numeré del 0 en adelante. A esto se le aplica la raíz cuadrada. Y al resultado de eso se lo divide por 2. Vuelvo a repetir, los numeré desde el 0 en adelante. Aplico la raíz cuadrada a ese número y después lo divido por 2. En este caso, raíz cuadrada de 0 dividido 2 me da 0. Conclusión, si ustedes en la calculadora utilizan la calculadora y hacen seno de 0 grados, ¿qué le va a dar? 0. ¿Sí? Si calculamos el seno de 30, la raíz de 1, ¿cuánto da? 1, es decir, que me daría un medio. Fíjense que si en la calculadora, ¿sí?, realizaran el seno, ¿sí?, de 30 grados, fíjense, a ver si ahí se ve un poquito mejor, da mucho, ahí vea,
Seno de 30, ¿lo ven? Ponemos igual. ¿Y qué me dice? 0,5. Y 1 dividido 2, ¿qué me da? 0,5. Ese no hay problema porque ven que se obtiene exacto. Pero ya a partir de acá, raíz de 2 no da exacto. Por lo cual, cuando calculo el seno, en vez de 30, calculo el seno de 45, fíjense, pongo sin 45. Si ustedes ven, tengo infinitas cifras, ¿lo ven? 0,70 y hay infinitas cifras, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No da exacto. ¿El valor exacto cuál es? Raíz de 2 sobre 2. Observen esto. Y hablo de dividido. Por favor, no pongan fracción. Ponen raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y fíjense que le da el mismo valor que recién nos daba. ¿Lo ven? El mismo valor que nos daba el seno de 45, pero escrito en forma exacta como es raíz de 2 sobre 2. Lo mismo 60 no da exacto. Fíjense, ponemos sin 60. Y fíjense que, ¿ven? Da 0,86 y hay infinitas cifras, ¿lo ven? Entonces, fíjense que si ponen raíz cuadrada de 3 dividido 2, le da lo mismo, ¿lo ven? ¿Qué diferencia hay? Que en este caso está en forma exacta, ¿sí? Y yo no tendría que poner 0,86. Este sería el valor exacto. Y acá no hay problema porque la raíz cuadrada de 4 me da 2 y 2 dividido 2 que me da 1. Es decir, que si hago en la calculadora el seno de 90 me va a dar 1. ¿Cómo se obtiene el coseno? Colocando estos mismos resultados, pero al revés. ¿Por qué al revés? Porque vimos en cuarto que el seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo complementario. ¿Qué quiere decir? Del ángulo que con ese forman 90 grados, suman 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? El complemento de 90 es 0. El complemento de 60 es 30, porque 60 más 30 me da 90. El de 45 es de 45, porque 45 más 45 me da 90. Y el de 30 es de 60. Es decir, que estos mismos resultados en el coseno se obtienen, pero al revés. Es decir, que acá obtengo que el coseno de 0 me da 1, que el coseno de 60 me da raíz de 3 sobre 2, que el coseno de 45 me da lo mismo que el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y que el coseno de 60 me da lo mismo que el seno de 30, que es un medio, y que el seno de 0 me da lo mismo que el coseno de 90, que me da 0. Entonces, una de las cosas que tengo que tener presente es este cuadrito. Y otra de las cosas que tengo que tener presente es el signo. El signo, ¿por qué? Porque mi complejo no se encuentra en el primer cuadrante. ¿Cómo son los signos de las funciones trigonométricas en los cuadrantes, según los cuadrantes? Eso también se vio en cuarto. En cuarto, ¿qué se vio? Que en el primer cuadrante, yo doy el resumen ahora, no voy a dar la explicación de dónde surge, porque eso se vio en cuarto año. Lo que vimos fue que en el primer cuadrante todas las funciones dan positivas, es decir, cualquier seno de un ángulo entre 0 y 90 grados, el resultado de ese ángulo siempre me va a dar positivo. Lo mismo el coseno y lo mismo la tangente. Igual acá estaríamos necesitando solamente el seno y el coseno, pero en el primer cuadrante todas las funciones y también las recíprocas, es decir, arcoseno, arcocoseno y arcotangente, todas darían como respuestas, si son ángulos del 0 a 90 grados, sin incluir el 0 ni 90, son todas positivas. En el segundo hay una regla memotécnica, segundo empieza con S, ¿sí? ¿S de qué? De seno. Bueno, en el segundo el seno da positivo. El seno de cualquier ángulo que esté entre 90 y 180 va a dar positivo, mientras que el coseno y la tangente van a dar negativas. Los resultados. Siempre vuelvo a repetir de ángulos que estén entre quién, entre 90 y 180. En el tercer cuadrante, la regla memotécnica otra vez se cumple. Tercero empieza con T. La que es positiva, ¿quién es? La tangente. Y las otras dos son negativas. Es decir, que si yo quiero calcular un ángulo, ¿sí?, que esté en el tercer cuadrante, es decir, que sea entre 180 y 270, entonces la respuesta de cualquiera de esos ángulos me van a dar respecto del seno y el coseno negativas y respecto de la tangente positiva. Y en el cuarto cuadrante, cuarto empieza con ¿qué? Con C. ¿Con C de qué? De coseno,
¿Lo ven? Entonces el coseno es positiva y las otras dos funciones, la respuesta me van a dar negativas. Entonces, ¿para qué es útil eso? Porque yo acá vi que mi complejo en qué cuadrante está. Está en el segundo. Por lo cual, ¿qué pasa? El coseno de este ángulo, el coseno en el segundo, ¿qué respuesta me va a dar? Negativa. Es decir, que acá me va a dar raíz de 3 por un número negativo, que ahora voy a ver a quién se corresponde. Mientras que acá el seno, en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Es positivo. Por lo cual, en este caso, la respuesta del seno me tendría que dar una respuesta ¿qué? Positiva. ¿Sí? Y como dijimos, si hiciera la calculadora cos de 150, fíjense, hacemos cos 150, ¿qué nos da? Nos da 0,8. ¿Ven que dan infinitas cifras decimales? ¿Qué quiere decir? Que me tengo que buscar el ángulo que se corresponde. Dijimos que 150, ¿sí? ¿Se corresponde con quién? Con 30. ¿Por qué? Porque tenemos que 150 para llegar a 180 faltan 30 y ese sería el correspondiente en el primer cuadrante. Entonces me fijo en 30, me fijo el coseno y me está dando infinitas cifras porque en realidad me está dando este resultado. Me está dando raíz de 3 dividido 2. ¿Sí? Si lo quisiera poner en forma aproximada tendría que poner todo ese número, 0,86 aproximadamente, ¿lo ven? Negativo, ¿ven que da negativo? ¿Por qué? Porque dijimos que daba ¿qué? Negativo. ¿Negativo quién? Este valor. Raíz de 3 sobre 2 es ese valor en forma aproximada. Entonces acá pongo raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Mientras que el seno de 150 es equivalente a el seno de 30. Otra vez con 30. Que en este caso nos va a dar positivo y nos tendría que dar en la calculadora 0,5. Observemos. En este caso no hay problema porque si hacemos seno de 150, ¿qué nos va a dar? ¿Lo ven? 0,5. ¿Sí? Es decir, que nos está dando ¿cuánto? Lo que dice el cuadro, que es un medio. Y un medio positivo porque dijimos que está en el segundo cuadrante. Entonces, lo que estoy hallando yo acá es el complejo en forma binómica en forma exacta. Exacta. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, en este caso, los cálculos. Trabajemos en forma exacta. Más por menos, menos. Raíz de 3 por raíz de 3, recuerden que esta es multiplicación de radicales del mismo índice. Si tienen el mismo índice, o puedo poner raíz de 3 elevado al cuadrado, o 3 por 3, que me da raíz de 9, que es lo mismo. Es decir, acá puedo poner esto así, que simplificado el cuadrado con la raíz me da 3, o lo que es lo mismo, puedo poner raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz cuadrada de 9, y raíz cuadrada de 9 me estaría dando también 3. Es decir, que la parte real en este caso sería menos 3. Y la parte imaginaria, hago el cálculo acá, más por más me da más. Acá recuerden que con radicales, cuando multiplicamos se multiplican signo con signo, número con número y raíz con raíz. Acá era raíz con raíz, no había números. En realidad el número terminaba dando 3 por el resultado de la raíz. Pero acá lo que hago es, acá adelante hay un 1, 1 por 1 me da 1. Raíz de 3 es la única raíz de 3 que tengo, no pasa como en este caso, es decir, que me queda raíz de 3. Y en la parte del denominador, ¿cuánto? 2. Es decir que la parte imaginaria sería 1 sobre 2, raíz de 3, y. Y acá tengo escrito en forma binómica y en forma exacta, ¿sí? El número complejo. En forma cartesiana sería menos 3, punto y coma, un medio raíz de 3. ¿Sí? Sin la i. Esto sería en forma cartesiana y esto sería en forma binómica. Conclusión, ya ahora sé que este valor de a sería ¿quién? Menos 3, ¿sí? Es decir, que yo acá, para hacer exacto esto, tendría que ponerlo acá, si es un cuadradito, una unidad. Y el valor de i tengo que hacer en la calculadora un medio por raíz de 3 y me va a estar dando aproximadamente cuál es el valor de la parte imaginaria. Es decir, cuál es el valor de este número para que el complejo realmente esté graficado en forma exacta si no tengo el transportador, ¿sí? Como para utilizarlo. Entonces ya pasamos de forma polar, exponencial y trigonométrica a forma binómica
¿sí? En forma exacta, utilizando la forma trigonométrica y la distributiva. Vuelvo a recordar, porque no voy a dar otro ejemplo, que si este ángulo no está dentro de estos ángulos especiales, es decir, si no tiene su correspondencia en el primer cuadrante con algún ángulo especial, entonces directamente estas respuestas, la parte real va a ser aproximada. Por ejemplo, pondrán 0,73, por ejemplo, o 1,25 aproximadamente, es decir, ya va a dar infinitas cifras decimales y no vamos a tener el complejo en forma exacta, lo vamos a tener escrito en forma aproximada. Pero eso, la idea es que sea solamente cuando no sea algún ángulo de los que están en esta tabla, ¿sí? Y para eso, como dijimos, si está en el segundo cuadrante, veo lo que le falta para llegar a 180. Si está en el tercero, veo al revés, a 180, qué le falta para llegar a ese vector. Y si está en el cuarto, veo qué le falta a ese ángulo que tenga en el cuarto para llegar a 360. Recuerden que siempre se trabaja con 0, 180 y 360. Nunca, ni con 90 ni con 270. Y de esa forma hemos hecho el pasaje a las distintas formas, en el video anterior y en este. Lo que vamos a ver en otro video es cómo operar con complejos si está dada en forma binómica o cartesiana y cómo operar con complejos si está dada en forma exponencial o polar o trigonométrica.